Buenos días, ¿se me oye? Dímelo bien y habla bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar un poco de lo que sucedió el día 12 de este mes, en el que el ministro de Inserción y Seguridad Social y no sé qué otra cosa, se presentó en la comisión de diputados que están en el Pacto de Toledo. Y fue para dar unas explicaciones de por dónde iban los trabajos que en su ministerio están haciendo para cumplir con las recomendaciones que le hizo el Pacto de Toledo en noviembre. El acuerdo del Pacto de Toledo de la Comisión en noviembre del año pasado. Bueno, este señor se presentó allí, podríamos decir, pues con los trabajos a medio hacer, por no decir sin hacer, pero sí apareció allí con un discurso bastante elaborado por él, en el que con muchos términos técnicos y muchos cuadros y muchos gráficos quería convencer a los diputados que estaban allí de que están haciendo ya todo lo posible por tirar abajo las cosas que había hecho el PP con la modificación y los recortes para las pensiones del año 2013. Sin embargo, este señor lo único que demostró es que tiene muy poca empatía con los pensionistas. Empezó más o menos justificando que el trabajo era muy difícil porque se trataba de ver cómo se podía compaginar algo muy complicado, que era que las pensiones en España se rigen por el principio de solidaridad y eran pensiones no de capitalización, sino de reparto, y que eso a veces pues tenía ciertos problemas, porque no es lo mismo la solidaridad que había en este tipo de sistema con la necesaria equidad que tenía que haber, porque ya sucedía que había pensionistas que, aun habiendo trabajado algún año menos, cobraban igual que los que habían trabajado algún año más. Y entonces, y habiendo cotizado no sé cuánto, en una palabra. Si nos vamos a lo profundo del asunto, la equidad que él defiende, en puridad, es la equidad que se consigue siempre que cada pensionista, las cotizaciones suyas y las que hace el empresario por él, porque lo que cotiza el empresario también es trabajo del trabajador, resulta que estarían garantizada esa equidad si en vez de ir todo a un fondo común, que es la caja de las pensiones públicas, pues cada uno lo llevase a una cuenta que tuviese en una entidad bancaria, en una entidad de seguros, etcétera. Eso es lo que él viene más o menos a decirnos en una nebulosa de palabras que están tratando de arreglar, porque claro, hay que pensar en la equidad, no solo en la solidaridad. Ese es su planteamiento así de entrada. Y lo dice como si no estuviese diciendo nada. Es más, lo dice utilizando esas muletillas que tiene en su discurso, que de vez en cuando entra en un momento espasmódico en el que no hace más que farfullar y tartamudear, pero que no es, lo da para dar lástima al escuchante solamente. Hombre, este hombre, qué dificultades tiene para hablar con lo listo que es y con lo bien que piensa, razona y tal, ¿no? Bueno, pues ese es el asunto, que este hombre fue para allá a embaucar a los diputados. Más o menos su planteamiento es dejarnos trabajar a gusto, que veréis qué bien y qué niquelado va a quedar la reforma que os vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues... ¿De dónde viene? El día 12 es cuando habló este hombre. El día 13 me llamaron de la radio del Principado de Asturias, porque aunque no me lo merezco, pues resulta que soy coportavoz de la coordinadora asturiana
de pensionistas en defensa del sistema público de pensiones, coportavoz en la coordinadora ante la coordinadora estatal. Y entonces me llamaron para preguntarme qué opinión tenía de lo que había dicho este señor. Del tiempo que en teoría dedicaban a mi espacio, resulta que más de la mitad se lo comieron poniendo otra vez el resumen de lo que había dicho este hombre. Total, que cuando llegó el momento de que yo me explicase, que además ni siquiera la COESPE había sacado ningún tipo de comunicado todavía, pues me preguntan, ¿qué le ha parecido a usted lo que ha dicho el señor ministro? Y yo más o menos viene a decir lo que estoy diciendo aquí, que había dicho mucha farfolla, muchas palabras vanas, pero que en realidad pues poco había conseguido. Ahora bien, sí dije que efectivamente este señor hablaba mucho, porque uno de los puntos que trataba era de conseguir prolongar la vida laboral de los trabajadores. Es decir, que la gente no se jubile ni siquiera a los 67 años que por ley ahora está establecido, sino que prolongue más allá su vida de trabajo. Y siempre hablaba de las largas carreras laborales y profesionales y no sé cuántos. Y yo, pues después me fui a Wikipedia y puse el nombre de este señor, y resulta que este señor tiene una larga carrera laboral, pero muy bien ensamblada. Empezó trabajando en el Banco de España, que ya sabéis la empatía que tiene el Banco de España con el sistema público de pensiones. A todo el mundo no se le escapa lo que piensa, por ejemplo, el señor Hernández de Cos, actualmente, que es el gobernador actual. Pero lo pensaban igual los gobernadores anteriores, cuando este señor estaba trabajando allí. Aparte de eso, después de estar allí, pasó al BBVA, que tiene en su staff de altos pensadores y economistas, pues un grupo de gente que siempre participa en esas comisiones de expertos que los gobiernos de turno llaman para que asesoren de cómo se puede salvar este sistema público de pensiones que se va a la ruina, según ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro de ese staff de altos ejecutivos estuvo el señor Escrivá, del BBVA, después del Banco de España. Pero después, pues, como se conoce que hizo muchos méritos, fue a parar también como alto ejecutivo al Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Y allí estuvo también unos cuantos años. Y después le nombraron presidente de no sé comisión también de financiación europea de no sé cuántos. Después volvió a España y Rajoy le nombró presidente de la AIREF, que es un organismo que se dedica a seguirle los pasos a cómo se llevan las políticas fiscales en este país. Y también desde la AIREF pues lanzó varias píldoras en contra de lo ruinoso que es el sistema de pensiones tal como está en España y que hay que modificarlo, etcétera, etcétera. Y después de todo eso, pues al señor Pedro Sánchez no se le ocurre más que llevarlo de ministro para que arregle los asuntos de la seguridad social. Ya podéis entender cómo los va a arreglar. Con lo cual, esa es la situación. Quiere prolongar la vida laboral de los trabajadores por encima de los 60 y tantos años, de los 67, y al que lleve más de 44, trabajar y siga trabajando, le va a dar una bonificación anual de 12.000 euros por esforzarse en seguir trabajando. Pero la pregunta es, ¿quién, llevando esos años, y menos todavía, 40, o incluso más de 37, puede permitirse el lujo de seguir trabajando? Pues la gente que tiene altas carreras laborales como él, o que aspiran a tenerlas como él. Porque desde luego, el panadero que hace el pan desde que empieza su jornada laboral hasta las 7 o las 8 de la mañana, y el señor que está acabando en una zanja, y el tornero que está en una fábrica de lo que sea, y los trabajadores normales y corrientes,
están deseando que llegue el momento de poder colgar el mono, el saco de trabajo, porque lleva una vida demasiado eslomada. Otra cosa que se le ocurre a este hombre argumentar es que hay una correlación directa entre las largas vidas de cotización y de trabajo, en una palabra, en activo, y la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Lo cual quiere decir que aquí en España, pues si no se incorporan más jóvenes al mercado de trabajo, es porque las vidas laborales de los trabajadores españoles pues son muy cortas. Y claro, siendo tan cortas no hay posibilidad de que se incorpore ningún joven a ese mercado. Es decir, todo lo contrario de lo que pensaría el razonamiento humano.